En esta nueva escena, lo que voy a hacer va a ser configurar el environment para un día nublado. Entonces vamos a aumentar las nubes mucho más. Ok. Como está así el día nublado, vamos a venir a esta parte del sol y la intensidad del sol la vamos a bajar a 0.5 y el disco del radio del sol lo voy a llevar por lo menos a 6. Ok, por ahora está bien así. Thickness podemos elevar. Lo que voy a hacer va a ser que un poco estas nubes se dejen de mover, teniendo el display y quitándole acá las dinámicas, la altura, la densidad, tal vez podríamos poner algo de niebla. Ahí ya me empieza a agradar cómo está. Por ahí 0.75 más o menos. Igual 0.70. Perfecto. Vamos a prender esto. Viento. El viento va a afectar a las nubes, pero y también a los árboles que hayamos puesto que tengan movimiento, ¿no? Y precipitación. Vamos a decir que había llovido. Entonces en rain esto lo voy a llevar a 0. Si lo desplazo hacia el otro lado va a ser nieve. Yo no quiero ni nieve ni lluvia. Quiero ahí en 0. Ok. Perfecto. Y este puzzle es las marcas de lluvia. Ahí me gusta, solo que no quiero que esté lloviendo tanto. Por ahí. Así me parece que está bien, que ha terminado de llover. Ok. Ahora en efectos esto, vamos a guardarlo así. Vamos a sus efectos. Podemos aquí sí poner una viñeta un poco oscura en los costados. 1.10, no exageren. Y la exposición, tal vez bajarla también un poco más. Ahí me parece que está bastante bien. Ahora en estos voy a actualizar acá. En estos renders nublados o de noche, ya es una buena idea ir jugando con luces. Entonces vamos a hacer eso. Voy a poner aquí un foco. Tengo en los assets acá. En los míos tengo este spot que no es necesario embutirlo. Lo que sucede es que
tengo que estar en la escena trabajo. Ya en la escena trabajo no tiene corte y podemos acomodar esto acá. Vamos a los assets, selecciono, lo ubico y lo voy bajando a su posición. Perfecto. Más o menos ahí. Ok. Entonces para esto voy a colocar una luz. Acá tenemos las luces. En este caso sería un spotlight. Voy a colocar por acá. La intensidad, vamos a empezar con unos 50. Y la temperatura le voy a colocar unos 3200 para que se note que es una luz cálida. Vamos entonces hasta la escena. Acá en los efectos está con vibranza, no quiero vibranza, voy a ponerle día y noche. Perfecto. Vámonos a la luz. Mm. 50, tal vez si lo llevo a 100. 150. Por ahora está bien así. Si ustedes no quieren que se vea este puntito de acá que sirve para agarrar la luz, tienen que bloquearlo desde el display, decirle que no se vea la luz. Ahí está. Yo por lo pronto quiero que se vea. No me está agradando demasiado, es que parece estar muy baja la luz. Vamos a llevar esto a, digamos, 200, y ya me parece demasiado. Este radio luego le voy a poner el doble, 12.000, digamos, aunque estaba bien ya con 6. Voy a poner en 10. Ok. Muy bien, esas son las luces spot, ¿no? Podemos colocar también por acá en luces una tira LED. Voy a irme a pues de trabajo. Y acabo de colocar ahí una tira LED. Esta se ve en la parte amarilla, es la luz, la parte que también amarilla. Voy a modificar sus dimensiones. Dice 1500, yo le voy a poner aquí 3000. En realidad tal vez 6000. $6,500, vamos a probar. Y más o menos ahí está. Igual la intensidad vamos a llevarla por lo menos a 100. Y la temperatura, esta vez vamos a colocar una temperatura fría por acá. 10.500, digamos. Vámonos a la escena. Está haciendo lo que quiere. Control Z, Control Z. No noto que esté influyendo en la imagen. Voy a quitarle el corte.
De intensidad le vamos a llevar a 500. Ok. Ujú. $500 lumens. El radio de atenuación lo voy a subir al doble. 10. Ok. Te das cuenta que la LED está por acá. Ok. Ahí está bien. Lo que quiero es el color. La temperatura no me está obedeciendo. Entonces puedo jugar con color. Venir acá y decirle que sea azul. Perfecto. Vamos a la escena. Ahí está un poco mejor. Voy a seleccionar la luz y le voy a ir bajando en la posición en Z. Un poquito más. Ahí me agrada. Tal vez incluso está muy fuerte. Vamos a ponerle 250. Me parece que sigue estando fuerte. 100. Y la atenuación del radio vamos a reducirla por ahí. Oh. Ahí está. Tenemos entonces este día nublado configurado. Como ya está, ya me parece a mí que está bastante bien. Voy a actualizarlo. Tengo este día y noche, este loop que lo voy a cambiar. La exposición, el bloom. El bloom aquí podemos subirlo un poco. Ahora sí lo voy a actualizar. Pero sí me parece que está un poquito oscuro. Podríamos la exposición ponerla a punto 20. Ok, ahí está. Por ahora sí. Vamos a renombrar. Un día nublado. Haciendo esta pequeña corrección de llevarlo más hacia la lluvia y el stretch, que son las gotas cayendo, llevarlo a 0. He modificado el render, lo he lanzado. Está por acá. Ahí está. Este es el render final. Una clase rápida para tapar este fin de semana, para que practiquen un poquito. Una escena nublada. Vamos a ver ahora qué tenemos de assets para esta semana.
Esta semana me voy a deshacer de estos 21 assets que tengo acá. Entonces, empezando desde aquí hasta acá, con 21 assets. Ya saben, 20% va a estar a solo comentario y el 80% cuando se cumplan la cantidad de vistas y likes que estoy pidiendo que aumente. Es eso, no estoy con mucho tiempo, estoy con muy poco tiempo, de hecho, sacando tiempo de donde no puedo, no debo, aprovechando este día de censo en Bolivia para hacer algunas cosas y no me ha dado el tiempo más que para hacerlo así. El video no he hecho ni renders ni nada. A ver si ahorita lanzo algunos, pero esos son, ya saben que los tienen disponibles en mi Patreon. A ver, a la recomendación para mis Patreons, los que se suscriben al Patreon de $5, tiene sentido que lo paguen solamente un mes. Ese mes se descargan todo lo descargable, y al mes siguiente no tiene mucho sentido que continúen pagando 5. Por ahora no tengo nada. Se pueden bajar al de $1.50 y así descargan lo que sube ese mes. Eso es algo que les conviene a ustedes. Si quieren, se quedan en el de 5 y les agradezco. Sé que hay algunos que hacen eso por propia voluntad y les agradezco infinitamente, pero lo que les conviene más es bajarse al de 1.50, ¿no? Incluso si es que no quieren aportar mensualmente, pueden suscribirse a ese de 1.50 cada 3 meses, un mes cada 3 meses, y listo, ya tienen todos los assets. Eso para que ustedes puedan ahorrar. Sin más, nos vemos el siguiente domingo. Espero ya que con el video que estoy preparando, video completo que estoy preparando, espero que ya esté para el siguiente domingo. Si no, será el subsiguiente. Las recomendaciones de siempre: pasen a sus mascotas, denles cariño, visiten a sus abuelos. Nos vemos. Chao. Curso de Archicad 27. En este curso aprenderás desde cero la forma correcta de usar Archicad. Aprenderás con un ejemplo práctico que te servirá de base para tus proyectos siguientes, creando una plantilla donde tendrás ya configurado desde las líneas hasta los cómputos métricos y el presupuesto. Puedes adquirirlo en 2 plataformas. La primera es Patreon con una suscripción mensual y la segunda YouTube con un solo pago sin límite de tiempo. Si necesitas más información, comunícate por WhatsApp.